Arranco a compartir pantalla, así no damos más vueltas, sin tanto preámbulo, y comenzamos. Lo único que les voy a pedir, porfa, es si me confirman que se esté viendo la diapositiva, así me quedo tranquilo, que no haya fallas acá. Bien, excelente, Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, como decimos, estamos acá para dar esta masterclass acerca de productos digitales, pero primero me voy a pasar a presentar. Mi nombre sí, me llamo Cristian Castro, me llamo exactamente igual que el cantante. Como verán, la voz no me acompaña para cantar ni nada parecido. ¿Qué les puedo comentar? Soy de Argentina, vivo en la provincia de San Luis, a unos más o menos 800 kilómetros de Buenos Aires, para que se tengan una noción. Soy docente de Data en Digital House, Data Science, Data Analytics. La verdad que llevo hace algunos años recorridos dentro del mundo de tecnología y sistemas en distintas industrias, en distintas empresas. Así que quizás durante la charla, es más, esté dando algunos ejemplos que pueden pasar desde la industria financiera o banca, como también podemos llegar a industria de consumo masivo. Bien, pero la charla no se trata de mí, sino que se va a tratar justamente del programa. ¿Y cuál es la idea de todo esto? ¿A dónde apuntamos? Bueno, impulsar la carrera, poder ampliar nuestro scope de tecnologías, trabajando con metodologías ágiles y con un enfoque de tecnología aplicada. Y durante justamente este programa, la idea es que seas capaz de poder descubrir las claves para poder liderar proyectos digitales. Y hoy que tanto se habla en torno a lo que es inteligencia artificial y que en ciertas cuestiones, a mi forma de ver, también hay mucho humo, podríamos decir, es poder diferenciar realmente dónde la inteligencia artificial puede hacer un diferencial y cómo puede actuar como una herramienta potenciadora de los roles. Así que hoy vamos a estar justamente yendo un poquito por ese camino. ¿El programa de qué se trata? Bien, no voy a profundizar, ya que esto después lo van a poder ver, pero sí me gustaría tener, eh, por así decirlo, una limpieza de qué se trata cada módulo y cuál sería el enfoque principal, ¿no? Y lo primero es entender metodologías ágiles de trabajo, entender, poder transformar la forma en la cual planificamos y gestionamos los proyectos y todo esto con un enfoque de agilidad. Otro punto y otro módulo, el siguiente escalón, si queremos pensarlo como si fuera una escalera, es Design Thinking, donde ahí vamos a aprender a empatizar y diseñar soluciones innovadoras, pero que tengan, por así decirlo, al usuario como el centro de esa solución. De nada sirve crear o pensar todo un desarrollo, un software enorme que haga mil cosas, pero que no responda a la necesidad del usuario. Siempre pongo un ejemplo que mucho no tiene nada que ver con lo que es tecnología, pero me parece más que claro. Imaginemos que trabajamos en una zapatería, en una casa que vende calzados. Y viene alguien y me dice, quiero el mejor calzado que tenés. Entonces voy y busco el mejor calzado que tengo, vamos a ponerlo en términos muy exagerados, cuero extraído por artesanos en Italia y cocidos en la costa malfitana y está pulido en, no sé, Estados Unidos, por decir cualquier cosa. Resulta que llego, le presento el zapato y me dice, no, pero yo lo quería para jugar al fútbol. Entonces claramente no tuve la capacidad de escuchar al usuario, de entender realmente cómo se iba a estar utilizando, y ahí llegamos a una solución que es buenísima, puede llegar a ser súper innovadora, pero realmente no empatiza con la necesidad del usuario. Por eso Design Thinking es algo sumamente importante en todo esto. Luego van a empezar a ver gestión de productos digitales, el descubrimiento hasta la entrega del producto final, es decir, volvemos a lo mismo, entregar algo que aporte valor. Esos proyectos tienen que ser escalables, tienen que poder crecer, tienen que poder evolucionar, así que la gestión de proyectos escalables va a ser algo sumamente importante. Y algo que quizás me toca mucho más de cerca a mí es cómo generar soluciones efectivas en equipos de data, hablar el lenguaje de los datos para poder obtener insights claves. Y a veces utilizamos estas frases que en cierta forma pueden parecer armadas, porque decir hablar el lenguaje de los datos para obtener insights claves. Y suena muy linda, pero vamos a desarmarlo un poquito. ¿A qué se refiere hablar el lenguaje de los datos? Bueno, los datos hablan un lenguaje, los datos nos comunican, nos dicen cosas. Pero como en toda comunicación que puede existir, incluso con las personas, no todo es valioso. Y encontrar un insight es encontrar un hallazgo, es encontrar algo que realmente aporte valor. Si estuviéramos conduciendo un auto, sería, que no es un insight esperable, pero cuando se prende ese
botoncito de alerta, o acá el naranjita normalmente, que es el check engine. Bueno, eso es un insight, no esperado, no deseado, pero al fin y al cabo es un hallazgo que nos dice, mira, algo no está andando bien y hay que revisarlo, o de lo contrario, está así andando bien. Luego van a hablar del diseño UX UI, diseñando experiencias que realmente cautiven al usuario, que acompañen desde la experiencia de uso. Trabajar en un insight analítico, el hecho de tomar decisiones basadas en datos, con un respaldo, con confianza. Y lo último, que es un poquito lo que se va a tratar la máster de hoy, es la IA aplicada al desarrollo de productos, integrando la IA tanto en la creación y gestión de productos digitales. Pero bueno, me gustaría hablar hoy justamente de la agilidad a la inteligencia artificial y cómo podemos transformar la gestión de proyectos y productos digitales. Voy a hacer un ejemplo mucho más acotado, obviamente, no voy a tocar cada uno de los puntos, pero en este webinar la idea es descubrir la evolución de la agilidad hacia tecnologías disruptivas como la IA. Insisto, en torno a la IA se habla mucho, aparece en todos lados, incluso creo que si le preguntara a mi abuela, me diría algo sobre la inteligencia artificial porque aparece en noticieros, periódicos y distintos medios, pero la idea es entender cómo la IA puede optimizar el diseño y la gestión de un producto. Y también vamos a hablar de algunos casos prácticos que conectan la innovación con un resultado que sea concreto, que sea tangible, básicamente que aporte valor y no quede en algo solamente tecnológico. Y acá hay tres pilares donde nos podemos basar. Por un lado está la agilidad, por otro la innovación y el otro es justamente la inteligencia artificial. La agilidad va a ser una base sólida para gestionar justamente la incertidumbre que puede presentarse en un desarrollo, en un proyecto. Estamos en un mundo muy cambiante. Las cosas a veces no cambian ni de día a día, diría de hora a hora. Y el hecho de ese mundo tan cambiante genera cierta incertidumbre, genera esa capacidad de tener que adaptarse al tiempo y a veces hasta estamos mucho más impacientes. Entonces, las metodologías ágiles nos ayudan a poder desarrollar, a poder trabajar y llegar a buen puerto en un proyecto, justamente gestionando esa incertidumbre, adaptándonos al cambio. Y también adaptarse al cambio incluye el no, por así decirlo, el decir, bueno, esto no lo podemos incorporar en esta etapa, puede entrar acá, puede entrar en segunda, tercera o cuarta etapa, pero justamente la gestión se trata de eso. Y en este mundo tan cambiante que mencionaba, donde la agilidad es una habilidad que prima, la innovación obviamente va a estar acompañándola. El diseño centrado en el usuario nos lleva a productos más efectivos, innovadores. Vuelvo a decirlo, en un mundo sobrecargado de información, con mucha competitividad, la innovación empieza todavía a tener más relevancia, más valor. Y la IA va a operar como una herramienta que acelera cada etapa del diseño y la gestión del producto, incluso, por eso hablábamos de gestión de productos digitales, incorporándose como parte del producto, o en algunos casos siendo el mismo producto como tal, ¿bien? Entonces, ¿cómo impacta la IA en todo este ambiente? ¿Cómo llega a modificarnos incluso la manera en la cual interactuamos nosotros en el día a día? Bueno, la IA puede ser un gran aliado para aquellos PMs, aquellos product managers del futuro, ya que puede permitir tanto un prototipado rápido, herramientas para crear y validar ideas, diría en tiempo récord, tareas operativas que si las tendríamos que hacer a mano, claramente los tiempos no serían los mismos. Nos puede ayudar a generar una experiencia personalizada, productos adaptados a las necesidades de cada usuario. Hoy vivimos en este mundo sobrecargado de información que incluso en esta, por así decirlo, masificación de aplicaciones, de oferta, se buscan cada día experiencias más personalizadas y no tan genéricas. Algo que creo como personas buscamos hace años. A ver, uno normalmente va a cortarse el pelo a la misma barbería porque cuando llega el barbero, el peluquero lo conoce, le dice lo mismo de siempre, la famosa frase. Punto aparte, normalmente después hacen lo que quieren. Yo le digo, cortame poco y vuelvo casi rapado, pero eso es otra cuestión. Ahí no hay empatía. Pero en general, uno va a un resto y si le gustó cómo lo atendían, busca que el mismo mozo lo atienda. Es decir, buscamos esa experiencia personalizada.
Pero cómo eso que normalmente está en la relación entre las personas, de uno a uno, de uno a varios, pero en grupos acotados, puede llevarse a un producto que sea masivo. Bueno, es posible, y acá la IA puede ser un gran aliado para poder procesar un gran volumen de datos y que quizás uno cuando agarre su celular y busque alguna aplicación o quiera hacer algún pedido a través de su celular, le diga, ¿querés agregarle queso extra? Porque es lo que normalmente solés hacer. Y en cierta forma, aunque uno esté interactuando con una interfaz fría, tiene esa relación, por así decirlo, de decir, bueno, aunque sea la aplicación, me conoce. Por otro lado, podemos predecir tendencias, anticipándonos a la demanda y mejorando nuestra estrategia. Hoy, hace poco hablaba con alguien que quizás lo que antes era viral en Instagram, cada día dura menos, es mucho más volátil. Entonces, el poder anticiparnos a la demanda puede ser un diferencial de nuestro producto. Pero vengo hablando de la IA, de que puede potenciar, de que cambió, pero estoy asumiendo que más de uno conoce qué es inteligencia artificial y es algo que está mal. Por eso voy a tomar un breve paréntesis en toda esta charla y quiero hablarles acerca de inteligencia artificial. Y un disparador, una pregunta que me puede llegar a surgir es, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque lo vemos por todos lados, como decía, hablamos de inteligencia, de IA y distintas cuestiones, pero no sé si todos estamos bien en claro de qué es la definición de IA y a dónde apunta. La inteligencia artificial es la aplicación de algoritmos avanzados, estadística y computación aplicada a un caso de uso específico. Y esta definición, vuelvo a decir lo mismo, suena a una definición que es un juego de palabras más que algo que me termina de aclarar. Por eso me gusta ponerlo en estos términos. Inteligencia artificial o abreviada como la IA es una rama de la informática que se centra básicamente en lo siguiente, en la creación de sistemas y programas que pueden realizar tareas que si se realizarían por un ser humano requerirían de inteligencia. Básicamente lo que se busca a través de sistemas de inteligencia artificial es generar un sistema, un programa, un software que sea capaz de emular tareas que normalmente requieren de la cognición humana. Puede ser procesar un dato, entender números, por así decirlo, es decir, ya que estamos en verano, por encima de 30 grados hace calor. Bueno, hace poco hablaba, hace unos minutos hablaba que para ustedes quizás 30 no lo sea. Vamos a poner por encima de 40 grados si sea calor. Entonces, ese tipo de cuestiones que normalmente requieren de experiencia, de sabiduría, bueno, son tareas que, por así decirlo, necesitarían de la cognición humana para ser procesadas. Y es ahí donde aparece esta disciplina, la inteligencia artificial, que busca imitar la inteligencia y la capacidad de razonamiento que tenemos nosotros, los seres humanos, y poder llevarlo a máquinas y sistemas informáticos. Dentro de toda esta disciplina se empieza a desagregar una gran rama y es lo que vamos a estar charlando. La IA básicamente se basa en la idea de que las máquinas pueden aprender de datos, reconocer patrones y tomar decisiones informadas de manera autónoma. Y esto se logra a través de algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas procesar información, aprender de ella y realizar algún tipo de tarea específica. A grandes rasgos, el proceso del funcionamiento de la IA se puede dividir en tres etapas principales. Y en estas etapas, por así decirlo, o en esta historia de la IA, no es algo nuevo, no es algo que nació hace 3 o 4 años con ChatGPT, ni con Google Bard o Gemini ahora, sino que esto data de los años 50. Es más, la IA interfiere en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que los primeros casos venían de Alan Turing, que luego cayó en un invierno por los años 60, no me voy a poner a hablar en historia de la IA, y empieza a recobrar ese auge acerca más o menos años 80, prox, donde empiezan los primeros experimentos de Machine Learning. A partir del año 2010, y acercándonos en esta época, aparece lo que es Deep Learning, una subrama de Machine Learning, que a su vez es una subrama de inteligencia artificial, donde ahí empieza el boom de la IA. Hace algunos años nace ChatGPT como un prototipo y creo que uno de los que más boom termina siendo, más cercano en esta época, 2018, 2019, justamente es esa tecnología. Y hoy con todo lo que siga generativa, generación de imágenes, bueno, la verdad que se ha masificado muchísimo.
Pero insisto, los primeros experimentos de este tipo de tecnologías datan de muchos años hacia atrás. ¿Bien? Entonces, entendiendo que tenemos inteligencia artificial como esos sistemas que intentan emular tareas que normalmente requieren de la cognición humana, aclarado eso, también entendiendo de que hay distintas ramas, como dijimos, inteligencia artificial, gran paraguas, machine learning, una subrama, y adentro de esto, lo que es deep learning, cómo esto termina impactando en nuestro trabajo, cómo termina transformando, por así decirlo, la manera en la cual interactuamos. La realidad es que lo vemos en todos lados. Aparecen asistentes virtuales, como Siri de Apple, que hasta ahí es inteligente, siendo consumidor de dicha marca, están un pasito por detrás. Google Assistant o hoy con Gemini, Amazon Alexa, Cortana en su momento con Microsoft. La realidad es que estos sistemas utilizan inteligencia artificial para realizar tareas, proporcionar información. Hoy Cortana fue reemplazado con Copilot, pero en su momento Cortana era la herramienta de Microsoft. Sistemas de recomendación que muchas veces los utilizamos hasta de manera inconsciente, porque Netflix nos ofrece, tal vez podría interesarte tal serie, Amazon lo mismo, Spotify, para poder recomendarnos algún producto. Hoy vamos a hacer algo de este tipo en unos minutos, un pequeño demo de un sistemita de recomendación. En diagnóstico médico se ha metido la inteligencia artificial. Aquí hay un gran desafío en torno a lo legal, algo que se ve en el programa justamente, cómo trabajar ciertas cuestiones legales y éticas en torno a lo que es inteligencia artificial, pero en el ámbito médico se está empezando a utilizar este tipo de tecnologías, identificando enfermedades de manera temprana o algún tipo de trastorno, analizar imágenes de radiografías, resonancias magnéticas, para poder detectar algún tipo de anomalía y anticiparse justamente al diagnóstico médico. Automóviles autónomos cada vez están más en auge, compañías como Tesla lo tienen dando vueltas ya en Estados Unidos, funcionando, por así decirlo, de manera cotidiana. Y la realidad es que la inteligencia artificial se puede utilizar en muchísimos ámbitos. Existen subramas como la visión por computadoras, que nos permite clasificar imágenes, reconocer rostros, detectar algún tipo de objeto. Lo hemos visto, por ejemplo, en cámaras de seguridad. Yo tengo cámaras en mi casa y me avisa si ha pasado un objeto. Cuando dice un objeto es un gato, ¿eh? No es que pasan cosas caminando por mi casa. Si, no sé, hay una persona detectada. Bueno, nos da alertas de que algo está pasando. Esa tarea normalmente de reconocer si estoy hablando de un objeto o estoy hablando de una persona o un animal, es una tarea que normalmente requiere de cognición humana para diferenciar de qué se trata. Bueno, acá vemos la inteligencia artificial de una forma aplicada. Otro de los grandes desafíos que tiene es el procesamiento del lenguaje natural, reconocer el habla, trabajar en traducciones automáticas, asistentes de voz digitales o de generación de texto son algunas de las cuestiones que aparecen dentro de la IA. En audio también participa, en teleconferencia, la firma vocal, trabajar en cuestiones legales y forenses o el control de acceso a través de la voz, incluso en análisis. Yo he trabajado en esta industria, en call centers, y también analizar un poco cómo viene siendo una charla o el tono con el que llama la persona, viendo que quizás un agente podría ser más óptimo para hablar con esa persona versus otro. Y después hay otro esquema, que es el de aprendizaje por refuerzo, que es quizás mucho más orientado a robótica, automóviles autónomos o algún proceso de optimización logística. E incluso en los videojuegos o juegos de máquinas de azar, de casino, aparecen este tipo de sistemas. Pero al fin y al cabo, ¿cómo impacta en nuestro trabajo? ¿Cómo nos termina modificando la vida? Nos permite automatizar tareas, mejorar la eficiencia de nuestros trabajos, asistirnos en la toma de decisiones, incluso tomar decisiones de manera automática, mejoran la personalización, algo que vamos a trabajar en unos minutos. Y obviamente esto cambia la naturaleza del trabajo. Esto va a modificar de manera radical la manera en la cual realizamos nuestras tareas. ¿Bien? Todo muy lindo, no es una charla de ella. ¿Cómo se llega a relacionar esto con el rol del PM? ¿A dónde llegamos justamente en todo este ambiente? Bueno, la realidad es que hay muchos modelos que nos van a servir siendo product managers para poder manejar distintos tipos de productos y entender cómo en un producto digital la implementación de estas tecnologías puede hacer la diferencia y es algo que se toca durante el programa.
Como decíamos recién, el aprendizaje automático, también conocido como machine learning, es un algoritmo que aprende de los datos y genera soluciones. Y este tipo de soluciones pueden ser distintas. Básicamente un algoritmo es un set de instrucciones a seguir. Entonces, ¿cómo puede ese algoritmo servirnos? ¿Por qué necesitamos de ese algoritmo para que realmente haga la diferencia? La realidad es que si tenemos una planilla o una hoja de cálculo de 10, 15, 20 filas, lo podemos analizar. 100 filas también. Pero ¿qué pasa cuando esos datos se vuelven ya inmanejables? Es decir, tienen un gran volumen. Insisto, si tenemos 10, 15, 20 personas, es probable que sepamos quién va a abandonar nuestra compañía, nuestra empresa o nuestro producto. Ahora, si tengo 150.000, 500.000 millones de usuarios, es difícil poder anticiparme a eso. Y es ahí que justamente un algoritmo de Machine Learning o inteligencia artificial me puede dar el aporte. Si quiero predecir algo, por ejemplo, si es una manzana o una naranja, lo voy a poder hacer. Tranquilamente digo, ok, color rojo, color naranja, divido, esto es naranja, esto es una manzana. Ahora, si las quiero analizar por la forma, se complica. ¿Y a dónde voy con todo esto? Bueno, ¿cuándo tenemos que usar Machine Learning o cuándo podemos utilizar inteligencia artificial? Cuando necesitamos encontrar patrones en la data, cuando muchas veces es intratable matemáticamente, ahí una frase que suena extraña es que para mí la computadora es lo más inútil que existe en cuanto a capacidad de pensamiento, pero sí es muy buena resolviendo problemas matemáticos. Y es ahí justamente donde da el aporte. Hay un bloque o una sección que nosotros como humanos sí tenemos que aportar, tenemos que darle el enfoque a todos estos sistemas, no es que lo van a hacer solo, pero en todo lo que sea tareas de procesamiento es donde va a ser el diferencial. Y otro punto es cuando trabajamos con muchos datos. Ahí es donde Machine Learning nos puede dar el aporte. Y como PMs podemos valernos de todo esto en distintas etapas, en el desarrollo, en la introducción, en el crecimiento, en la madurez del producto, ya sea identificando una tendencia en el mercado durante el desarrollo, en la introducción para segmentar el mercado justamente, prever la demanda de un producto, podría ser otro de los casos, durante el crecimiento. En la madurez, que es una etapa que nos va a llegar como producto, es optimización de precios de forma dinámica, anticiparnos, algo que, por ejemplo, plataformas como Airbnb hacen. De acuerdo a la demanda, tratan de ver cuál es el precio más óptimo. Y hay un momento que nuestro producto quizás no va a estar en el auge, no va a ser tan viral y hay que retener esos usuarios claves. Y en todas estas etapas, la IA, ya sea con modelos supervisados o no supervisados, nos va a ser útil, analizando datos históricos, entendiendo tendencias, viendo quiénes quizás sean aquellos clientes que están cerca de abandonar y cuáles tendríamos que retener, porque muchas veces los recursos son finitos, entonces hay que trabajar en eso. Pero como vemos, la IA puede participar en toda etapa de nuestro producto. Nos puede ayudar a definir incluso las características, generar una estrategia publicitaria dirigida a cierto sector, gestionar nuestro inventario, analizar la satisfacción del cliente o identificar estrategias de reposicionamiento. Insisto, como vemos, nos podemos apalancar, nos podemos valer de las soluciones que podemos generar a través de inteligencia artificial en muchos ámbitos de nuestro rol e incorporarlos justamente en distintas etapas de vida de nuestro producto digital. Y como les decía, y acercándome un poco ya al ejemplo final, el trabajo del PM asociado con el del PO son roles polifacéticos y esenciales para cualquier éxito de un producto. Es difícil que un producto no triunfe si no tenemos una buena gestión del mismo. Y estos profesionales generalmente tienen que actuar como la voz del cliente dentro de la compañía, asegurándose que las características del producto estén alineadas con las necesidades del mercado y los objetivos del negocio. Definir una visión, la estrategia del producto, priorizar el trabajo y colaborar con equipos de diseño y desarrollo, como también garantizar que el producto entregue valor, algo sumamente importante, tanto a los clientes como a la empresa. Son tareas que tiene que hacer un PM. Y la inteligencia artificial abre un abanico de posibilidades para los PM sumamente amplio, permitiéndoles ser eficientes, aumentar el impacto de sus actividades, como por ejemplo analizar tendencias, que es lo que vamos a hacer ahora, evaluar la competencia, es decir, realizar un seguimiento en tiempo real de las tareas de
ya sea competidores, ver cómo está el mercado, planificar los roadmaps o priorizar el funcionamiento. Entonces, frente a todo esto, vamos a hablar de un ejemplo justamente para poder trabajar y ver cómo nuestro rol podría llegar a verse potenciados. Frente a esto, quiero presentarles el siguiente ejemplo, que es, somos product managers de un marketplace que busca implementar recomendaciones de productos personalizadas. Queremos mejorar la experiencia del cliente utilizando IA para generar recomendaciones basadas en el historial de compras y descripciones de productos. Y para este ejemplo voy a estar utilizando ChatGPT, insisto, es un ejemplo súper breve que podría ampliarse y nos da paño para un desarrollo que incluso podría durar un semestre o un año entero. ¿Y cómo puede la IA ayudarme en este caso? Bueno, vamos a trabajar en realizar un breve análisis de datos para entender a los usuarios. Vamos a entender los patrones de compra y identificar cuáles son quizás algunos de los insights que deberíamos rescatar. ¿Qué categorías se compran más? ¿Qué calificaciones dejan en promedio? ¿Y qué patrones existen en su historial? Y para ello, voy a utilizar una herramienta, no voy a desarrollar nada, se podría armar tranquilamente, pero voy a utilizar algo estándar. Vamos a utilizar justamente ChatGPT y le voy a decir, necesito ayuda para analizar unos datos para poder armar un modelo de recomendación. Vamos a colocar aquí y voy a adjuntarle justamente los datos. Yo ya tengo acá un dataset armadito para este webinar. Vamos a cargarlo. Bueno, ahí ya me está hablando. Fíjense que directamente me empieza a dar algunas sugerencias, lo cual es sumamente valioso. Me pregunta cómo está organizada la data. Vamos a ignorar esta parte. Simplemente le vamos a cargar el dataset. Fíjense que en mi dataset yo tengo el ID del usuario, el producto que compró, la categoría a la cual pertenecía, el tipo de producto, el puntaje que le dio y el monto de la compra. Bien, fíjense que acá me habla de... Tengo un dataset de unos 15.000 registros con las siguientes columnas. Detalle técnico por detrás, lo que opera generalmente dentro de GPT es Python, por eso me habla de estos tipos de datos. Bueno, vamos a preguntarle cuáles son las categorías más compradas. Vamos a ver qué nos ofrece por aquí. Bueno, nos dice que la categoría deportes es la más comprada, luego belleza, juguetes, ropa, libros, productos del hogar, vamos a decir, y electrónicos. Bueno, vamos a preguntarle ahora, fíjense que teníamos una guía aquí, ¿qué calificaciones dejan en promedio? ¿Qué calificaciones dejan en promedio? Vamos a probar qué pasa. Bueno, fíjense que están bastante parecidas y me dice que quizás la sección de ropa es la de categoría con promedio más bajo de rating. Bien, vamos a entender un poquito más acerca de esto. Vamos a preguntarle justamente qué pasa con la categoría. Se va a poner a indagar un poquito más en los datos, me va a decir quizás algunos insights o algunas cuestiones, si es que encuentra, no siempre. Esto es como en la vida, ¿no? Uno hace preguntas y normalmente encuentra respuestas o a veces no. Fíjense. Bueno, me habla de un detalle un poco más amplio. Son 2.146 compras. El más bajo entre todas las categorías justamente se lo lleva ella. Son 258, esto está en dólares. Dólares el promedio de la compra. Y nos dice que con calificación 1 está el 20%, con calificación 2 otro 20%. En general están muy parejas, pero fíjense que entre las primeras tres calificaciones ya tenemos el 60%, es decir, está algo bajo. Vamos a preguntarle algo más. Vamos a ver acá, vamos a agarrar un producto al azar. Fíjense, tengo, por ejemplo, un smartwatch. Vamos a preguntarle, las personas que llevan smartwatch, ¿qué otro producto suelen llevar? Vamos a bajar acá. Vamos a ver qué nos dice. Suelen adquirir, bueno, un libro de cocina, un mat de yoga, la cosita de que va en el piso, lámparas, biografía, shampoo, bueno, fíjense que ahí dice cuáles son. Es decir, se ha encontrado que las personas que llevan ese producto también suelen llevar tal otro. Entonces,
Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a decirle, mira, como PM estamos pensando lanzar una funcionalidad de combos de productos. ¿Podés armarme 10 combos según la relación de cómo las personas suelen llevar? Entonces, volvemos a recordar el punto inicial. Dijimos que queríamos armar un motorcito de recomendaciones. Puedo ir por este lado. Entonces, ya estamos armando un motorcito que sugiera. Fíjense, una campera con una lámpara, cosa que algo que quizás uno no relacionaría tanto. Un libro de cocina con la aspiradora estas automáticas puede andar. Eh, ropa. Acá tenemos el mat de yoga, aparece bastante presente. Parece que es un producto que suele estar acompañado de otro. Fíjense, bueno, un casco de bicicleta y el mat de yoga suele estar. Vestimentas, bueno, y acá nos habla de la frecuencia y nos armó estos combos que tranquilamente podríamos incorporarlos a nuestra sitio web, a nuestro portal. ¿Se te ocurre algo más en pos al recomendador de productos? Vamos a cerrar con este ejemplo. Bueno, y acá me habla de algunas ideas. Fíjense que me dice analizar los productos que suelen comprarse juntos. Si alguien añade un smartwatch, poder mostrar opciones como el mat de yoga o el libro de cocina. Nos habla de identificar esas categorías y crear combos internos dentro de las categorías. Dinámicas basadas en el historial de usuarios, entender cómo se comportan, generar unos combos flexibles, entonces decir que si un producto se compra de una categoría, también sugerirle y darle un descuento en otra categoría B que queremos potenciar. Em, bueno, nos habla de upselling, cross-selling. Fíjense que nos dio ciertas estrategias que están todas en torno a lo que nosotros hablábamos, identificar una estacionalidad, personalización por segmento, incluso esto a nivel usuario. Como vemos, podemos hacer un montón de soluciones y acá vemos un caso muy específico planteado de una pregunta inicial que es justamente mejorar la experiencia del cliente generando recomendaciones basadas en los mismos. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos abordar? Bueno, la IA permite al Product Manager tomar decisiones más informadas, basados en datos, procesados con precisión, como veíamos recién. Es decir, nosotros podemos darnos vuelta de cara a la comité interno del producto y determinar, mira, podemos armar esto, esto y esto basado con fácticos, con números. Automatizar tareas liberando tiempo para quizás actividades algo más estratégicas, priorizar con mayor claridad, identificando el valor potencial de cada funcionalidad, creando experiencias personalizadas, mejorando la satisfacción del cliente y también la retención, un poco lo que buscábamos recién. La IA puede automatizar parcial o totalmente muchas tareas de un PM. Y esto no es que viene a reemplazar el rol, por eso es importante entender cómo nos puede ayudar, cómo nos puede potenciar, sino que nos viene a otorgar más tiempo, permitirnos el hecho de contar con, digamos, el activo más valioso, que es justamente esta variable de tiempo, para dedicarnos a actividades más estratégicas, complejas, y colaborar con los actores claves, entendiendo realmente la necesidad y cómo nuestro producto puede diferenciarse, insisto, en un mercado a mi forma de ver, hasta atestado de soluciones, donde ahí justamente una buena solución es la que puede hacer el diferencial en este mercado tan sobrepolado. Por eso, la IA nos permite, y era un poco lo que quería transmitir, comenzar a hacer actividades de valor añadido para los que quizás no teníamos tiempo o incluso a veces conocimientos, porque no necesariamente tenemos que ser expertos en análisis de datos. Pero como vemos, podemos empezar a sacar las primeras conclusiones que luego sí nos lleve a un equipo de data a decir, mira, yo creo que el motor de recomendaciones podría ir por este lado, armando estos packs, generando estas soluciones, obviamente generando una solución más robusta. Esto nos permite una primera exploración que si la tuviéramos que hacer a mano, con Excel o con alguna otra herramienta, quizás nos llevaría un poquito más de trabajo. Esto después decantaría en un producto con un motor de recomendaciones integrado a nuestra aplicación que, vuelvo a lo mismo, generaría una experiencia personalizada, promocionando o permitiendo
estar un poquito más cerca del usuario y, vamos a decir la verdad, buscando generar una oferta que nos permita vender un poco más. Entonces, hoy exploramos un poquito cómo integrar agilidad, algo de design thinking poniendo al usuario como centro, en la gestión y diseño de productos digitales. Importancia de entender a nuestros usuarios para diseñar soluciones relevantes. Es algo que van a ver en el programa. Entender cómo la IA puede potenciar justamente nuestras decisiones como product managers y un enfoque práctico para llevar justamente estas herramientas al día a día. Y algo que me gustaría decir a modo de cierre es que la combinación de la tecnología y la empatía es lo que realmente transforma un producto en experiencia. Y hoy los usuarios consumen experiencias y no tanto productos. Así que bueno, espero haber sido claro. Ahora tenemos un espacio para preguntas, pero bueno, quería darles un pequeño pantallazo, primero, de lo que puede aportar el programa, de entender cómo se puede evolucionar un producto digital, y en este caso, yendo a un casito concreto, si estoy acotado en el tiempo, de entender cómo la IA puede potenciar nuestro rol y mejorar nuestros productos. Así que bueno, espero que haya sido más que claro y les sirva el ejemplo. Y gracias a todos por escucharme. Así que dudas, ya sea de lo que venía hablando, o algo en torno a inteligencia, a data, estamos a disposición. Y aprovechar de tomar agua. A ver, vamos a mover esto de aquí. Hoy en día, creo que... bueno, Gaby, pásame. Hay muchas implementaciones de inteligencia artificial. Lo he visto en casos de bancos donde realmente no terminaban quizás de aportar el valor que deberían. Entonces es muy importante entender eh, el diferencial que podemos llegar a dar a través de una buena implementación, porque de nada sirve una nota de color. Ese caso me acuerdo que intentaba predecir qué clientes, o sea, se sumaba al producto de oferta analítica general que ofrecíamos dentro de una entidad, a intentar predecir los clientes que estaban cerca de darse de baja. Y me acuerdo que indagando un poco el modelo, eh, encontré que una de las variables que predecía era ¿cómo se llama? Si el cliente no usaba la tarjeta de crédito hace 6 meses, la probabilidad de baja era muy alta. Y me parece que no necesitábamos un modelo de inteligencia artificial para eso, era una obviedad. Entonces, siempre es importante tener en claro un producto que haga realmente el diferencial. Así que bueno, ¿qué diferencia hay entre productos digitales y product owner? A ver, son dos definiciones, por así decirlo, distintas, que si bien se relacionan, hablan de distintas cuestiones. Vamos a hablar primero de productos digitales. Un producto digital podría llegar a serlo, incluso esta charla es un producto digital, pero bueno, es otra cuestión. Un WhatsApp, un software, una aplicación, una página web, eso es un producto digital. Es un bien, es un servicio, algo que se ofrece en un formato, por así decirlo, no físico. Es decir, si yo te vendo este vaso, tenés algo físico. En el caso de un producto digital es algo no tangible, por así decirlo. Eh, y estos los podemos consumir como una serie a través de un streaming o comprarlo y tenerlo almacenado, pero al fin y al cabo no es algo que vos puedas llegar a, por así decirlo, tocar esa serie. Eso es un producto digital. Y el product owner en realidad es un rol que entra dentro del marco de metodologías ágiles y es básicamente el responsable del producto en sí mismo, de buscar extraerle el máximo valor, que ese producto digital que mencionábamos antes, que puede ser un software, una aplicación, un desarrollo, un ebook incluso,
sea maximizado, es decir, que se le pueda sacar el máximo provecho al momento de desarrollarlo por el equipo, la persona encargada de eso va a ser justamente el product owner. Es el responsable de gestionar y priorizar cómo se va desarrollando ese producto. Es algo que se toca justamente en el programa, en la metodología ágil, el manejo de tareas, y el product owner es el que se va a encargar de decir, bueno, ahora hagamos esto, después hagamos aquello y después sigamos en esta etapa. Y también es una persona que cumple un rol sumamente importante porque es el que se encarga de comunicar tanto con el negocio. Vamos a suponer que viene alguien y me dice lo que hablábamos recién. Me encantaría, voy a cerrar la pantalla así los veo en cámara completa. Me encantaría desarrollar un producto que incluya un motor de recomendaciones. Bueno, yo le tengo que preguntar al usuario, ¿te interesa fomentar quizás la oferta de algún producto, una categoría nueva? Bueno, ese es el rol del product owner. Por ejemplo, en una billetera virtual, el product sería el que está encargado de definir qué funcionalidades son más importantes. No sé, el login, la seguridad es lo primero, por ejemplo. Y luego decir, mira, sumar un educador financiero, son algunas de las funcionalidades que se podrían sumar, pero el encargado de decir, por así decirlo, el capitán del barco, de cómo se va a ir desarrollando eso, es el rol del product owner. Básicamente, los productos digitales van a ser el resultado del trabajo de gestión de un product owner. ¿Bien? No sé si quedó clara la pregunta. Ah, y había otra pregunta, ¿y cuál es el nivel de conocimiento o habilidades que serían necesarias? Y parece que te quiero vender el programa, pero un poco sí, pero tampoco no. Es justamente algo que se toca. Conocimiento en UX UI, herramientas digitales, entender tendencias en el mercado, poder comunicarse con equipos de data o con equipos técnicos es algo que va a ser necesario para poder hablar en un mismo lenguaje, y también metodologías ágiles para ver cómo gestionás ese producto digital y cómo lo llevas adelante. Pero no solamente se queda de una vereda, que es el de la habilidad, por así decirlo, dura, analítica de datos, programación, metodología, sino que hay algo, y esto lo dejo más a, por así decirlo, mensaje filantrópico, que es el bloque de habilidades blandas, y es un consejo que doy para absolutamente todos los ámbitos a los que se quieran dedicar. No olvidarse de las habilidades blandas, la empatía con el usuario, la escucha activa, el trabajo en equipo, la colaboración, son algunas cuestiones que pueden hacer la gran diferencia y, por así decirlo, no reemplazables por la IA. Bien. Pero bueno, como product owner, adelante hay que llevar la gestión del backlog, definir los requisitos, los requerimientos que tenga ese producto, tener conocimiento del mercado, de cómo está la industria, insisto, como hablaba hace un rato, de algo muy cambiante, que tiene una gran vorágine de oferta, de demanda, de sobreoferta de productos. Y bueno, poder comunicarse, poder lidiar, entender cuándo hay que apretar el acelerador, cuándo hay que soltarlo, negociar, son algunas de las tareas que forman parte de dicho rol. Santiago, bueno, me alegra que haya sido clara la explicación. Me alegra que haya sido así. Ya que estoy, lo sumo como consejo, que ahí me mencionaba que quizás uno no viene de la industria técnica, y algo que tenemos que hacer en este tipo de roles, PM, Product Manager, PO, mm, yo lo diría en todo ámbito de la vida, pero eso es una visión más personal mía, es que tenemos que tener esa habilidad de poder quizás comunicarlo con alguien sumamente técnico, como darnos vuelta y hablarlo, por así decirlo, con mi abuela, y tratar de que, obviamente, no va a llegar al nivel de profundidad técnica, pero que sí se pueda llevar la idea. Entonces, como PMs, como POs, son roles que vamos a tener que hablar con negocio. Cuando digo negocio es una persona que no toca nada de lo técnico, que simplemente te dice, mira, yo quiero que mi aplicación le sugiera cuál es el mejor producto y quiero vender más. Punto. No me interesa cómo lo van a hacer, si usan Python, R, Java o conejos, no me importa. Yo quiero vender más y quiero que mi aplicación le recomiende un producto. Esa charla la tenemos que tener, pero también nos tenemos que dar vuelta y hablar con alguien técnico
sugiriéndole, mira, che, tenemos que armar esto, hice un pequeño análisis, como el que vimos recién. Generalmente se llevan más con este producto, podemos armar estos packs, estos combos, y de esa forma ir evolucionando nuestro producto digital. Y tienen un 10% de descuento, como bien lo está diciendo Gabriela en el chat. Así que bueno, gente, si no hay preguntas, espero que les haya servido, que les dé un panorama. Hay un gran mundo, hay mucho por desarrollar. Hoy en día creo que hay gran cantidad de productos digitales, así que hay un gran camino por recorrer y, y los invito a que puedan recorrerlo. Y muchas gracias por haberme escuchado.